Buen día a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Cómo me escuchan? Perfecto, Tomás, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estaba tratando de notar si habíamos ya tenido clases o es la primera vez que tienen conmigo. A veces me hago algún matete con las comisiones. La primera vez con usted, doctor. Perfecto. Bueno, esperamos un minutito más. Ahí les dejé un poquito las pautas, temas que vamos a ver hoy. Voy allá prontamente a compartir pantalla. Y ahora me voy a presentar, por supuesto. No voy a ser tan grosero. Esperen. A ver. Zoom. Compartir pantalla. Vamos a compartir esto. Les pido que me indiquen si se ven las filminas y nada más que las filminas o si se ven otros programas o cosas que tengo por acá. Tengo el chat. Solo las filminas, perfecto. Bueno. Voy a cerrar un segundo. Les comentaba en el texto que inicié para organizar bien los textos, los contenidos. Voy a poner un timer para no pasarme. Voy a hacer el desarrollo de la clase, pero por supuesto ustedes anoten todas las dudas que puedan surgir, no importa si después al final volvemos a temas que ya vimos, pero de modo que las dudas que pueden disparar varios temas no impidan a veces analizar los tópicos que vienen, que muchas veces se relacionan con lo mismo que tratan las preguntas. Así que anótenlas en el chat a medida que van surgiendo las dudas y yo voy a cortar un poquito antes y vemos todas las inquietudes. Algunas de esas se van a ir respondiendo con los temas que vamos a ir charlando y otras, nada, van a quedar ahí y las vamos a charlar, a discutir, a buscar ejemplos, a tratar de desandar. El tema que vamos a ver hoy lo tienen anotado ahí en la portada de las filminas, está ubicado en alguna unidad distinta de acuerdo al plan que ustedes estén trabajando, en este caso estamos en el plan 88, así que será la unidad 6 y tienen ahí marcados los puntos. Vamos a hablar del patrimonio, el patrimonio como prenda común. Vamos a ver de qué trata eso. Es una bolilla muy importante, es un epicentro del derecho a las obligaciones y seguramente les van a surgir algunas inquietudes o dudas y las vamos a ir charlando. Voy a achicar las caritas. Como siempre digo, ustedes si quieren pueden poner digamos, su cara, su rostro, así si eventualmente los puedo ver si tienen alguna duda, alguna inquietud. Si no, si tienen algún problema de conexión, no. En la medida en que sea lo más humano, lo más real posible, sobre todo esto que parece que va a seguir por un tiempo más, mejor. Pero si tienen un problema de conexión y quieren dejar desactivada la cámara, no hay inconveniente. Sí, por supuesto, los micrófonos apagados, así no se generan esos barullos que siempre se generan. Voy a cerrar un segundo el chat, solo porque no lo puedo ver en la pantalla, pero después yo voy a estar atento a sus inquietudes. Vamos a hablar, inicialmente les decía, del patrimonio. Ustedes el patrimonio es un concepto que ya conocen. El patrimonio lo estudiaron en civil parte general, es un atributo de la personalidad. Y ustedes estudiaron el año pasado. Sí les pido que, si ven que
se traba algo del audio o algo no se escucha, por supuesto ahí sí abran el micrófono y digan y pidan que repita, eso no hay ningún inconveniente. Les decía, ustedes el año pasado, seguramente en la segunda parte o en la primera, han estudiado el patrimonio como un atributo de la personalidad. ¿Se acuerdan que estudiaron que todas las personas físicas o las personas jurídicas tienen un patrimonio? Necesariamente tienen un patrimonio. Es un atributo de la propia personalidad. Es una noción intelectual que aprende a todos los bienes actuales y también los futuros que tiene el titular. Ustedes estudiaron que el patrimonio es una universalidad que es necesaria, que es única, que es inajenable, más allá de los bienes que ingresan o que salen del patrimonio, pero el patrimonio como continente es único y inenajenable, y además es necesario, es decir, no podemos concebir la idea de una persona física o jurídica sin un patrimonio. Ese patrimonio que está integrado por un activo, que no son las cosas en sí mismas, no son los botes, los autos, las casas, las guitarras, las bicicletas, las computadoras. No, los derechos patrimoniales que tenemos vinculados a todas esas relaciones jurídicas. Eso es nuestro patrimonio. Está excluido en nuestro patrimonio, como ya lo saben, los derechos vinculados a las relaciones de familia, a los vinculados a los derechos de la personalidad, etc. Todo esto es materia que ustedes ya conocen. Pero ese es el patrimonio al cual refiere el artículo 15 del Código Civil y Comercial. Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio. Entonces, ¿cuál es la utilidad de hablar de patrimonio? Nosotros podemos hablar de, por ejemplo, de qué es dueño Diego, por ejemplo, llamémosle una persona X, de qué es dueño Micaela, o qué derechos tiene, no necesariamente de dueño, puede ser titular de un fondo de comercio, puede tener acciones en una empresa, puede tener un departamento, pero también podemos evaluar todos esos derechos patrimoniales que tiene, unificarlos en una idea, una construcción intelectual denominada patrimonio, como ese conjunto, que nos permite decir que ese conjunto de derechos patrimoniales, ese conjunto, responde por las deudas de ese sujeto del cual es titular. Cualquiera sean los derechos actuales o incluso los futuros que tenga. Por eso, la idea de patrimonio es una idea que tiene utilidad práctica, jurídica y económica enorme. Fíjense, yo para introducirlos en el tema les traje algunas ideas, que las van a escuchar muy a menudo. Por ejemplo, alguien dice, quise sacar un crédito para comprarme un auto, pero en mi trabajo estoy en blanco por pocas horas y no me lo quieren dar. Otra persona puede decir, para alquilar me piden que presente 2 garantes, uno de ellos con una propiedad a su nombre, algo que ustedes seguramente ya lo han vivido. Otro caso puede ser que frente a un accidente de tránsito le cuente a un amigo, bueno, él me chocó, pero su auto es viejísimo y está hecho bolsa, y me dijeron además que esa persona no tiene ni trabajo ni casa. ¿Para qué le voy a hacer juicio? Todas estas reflexiones que yo les pongo como ejemplos, y se le pueden ocurrir muchísimas más, ¿qué nexo en común tienen? Tienen como nexo esta frase que yo les traigo de Pizarro y Vallespino, que son 2 autores, por supuesto, muy importantes en el derecho a las obligaciones, que es una frase central, que es en definitiva todo lo que ustedes están aprendiendo en el derecho a las obligaciones, vinculado al sujeto, al polo activo, que es el acreedor, y al polo pasivo, que es el deudor. En definitiva, la suerte del acreedor está ligada a la solvencia patrimonial del deudor, porque en definitiva la tutela satisfactiva o resarcitoria de ese crédito se diluye, pierde su eficacia frente a un deudor insolvente. ¿Esto qué significa? Esto piénsenlo con ejemplos claros. Esto, imagínense ustedes, prestarle algo a quien saben que no tiene la posibilidad de comprometer con alguien constituirse ustedes como acreedores frente a un deudor que sabe que no va a cumplir o que eventualmente, si no cumple, no tiene posibilidad de responder por el compromiso asumido. Imagínense entonces, pongo 2 escenarios muy gráficos. Cuando un acreedor contrata con un deudor solvente, sabe que ese deudor va a cumplir, pero eventualmente en el otro tramo de la relación obligatoria, en el tramo de la deuda y luego en el tramo de la responsabilidad, bueno, eventualmente si ese deudor no cumple, el acreedor puede estar, dentro de ciertos límites, a los fines del ejemplo, medianamente tranquilo porque su deudor es solvente. Entonces sabe que el acreedor, frente al incumplimiento de su deudor, bueno, ingresará en el estadio de la responsabilidad y ejercerá ese poder de agresión patrimonial que caracteriza el vínculo de toda obligación, que ya lo estudiaron en las primeras bolillas. Esas posibilidades, esas prerrogativas que tiene todo acreedor de agredir el patrimonio del deudor. Y si ese patrimonio, cuanto mayor sea, por supuesto, mayores chances hay de que el interés del acreedor finalmente se vea satisfecho. Le costará más, porque eventualmente el deudor no ha querido o no ha podido pagar. Pero si detrás de ese deudor hay un patrimonio, sus chances, su suerte será mucho más favorable a que el ejemplo que sigue, que por supuesto yo lo hago un poco gráfico y exagerado para hacer un poco menos solemne la clase y que sea un poco más entretenida. Pero fíjense, en este ejemplo, el acreedor se encuentra con una situación completamente distinta. Se encuentra frente a un deudor insolvente, que tiene patrimonio, por supuesto, porque es una persona y no puede tener patrimonio en tanto atributo de la personalidad,
pero carece de bienes, o los que tiene están excluidos del poder de agresión de los acreedores. Ahí yo les puse un ejemplo, que no solamente el deudor insolvente es aquel que no tiene bienes, sino que teniendo algunos, esos bienes están excluidos del poder de agresión de los acreedores. Entonces, este acreedor, que lo vemos ahí muy enojado, ¿por qué está enojado? Porque sabe que si el deudor no le cumple voluntariamente, no le paga, imaginemos que se trata de una deuda y que el día martes de la semana que viene, este deudor debía entregarle al acreedor 500.000 pesos, llegado ese día martes, al día miércoles el acreedor ya no, frente a una instancia de incumplimiento, se encuentra con que su deudor no solo no le pagó, sino que él no tiene mayores chances de éxito porque el patrimonio de su deudor, insisto, no constituye una garantía fértil, una garantía útil para responder por su obligación, y la de otras tantas, dependerá de contra quiénes otras personas este deudor tiene obligación. Entonces, ¿qué significa? Y acá ingresamos en el contenido. La idea general de esta materia, de esta clase, perdón, que está reconocida en los dos artículos que ustedes están viendo en pantalla, es que el principio general esencial del derecho de las obligaciones, y esto es muy importante, que el patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores. Se suele hablar de que es prenda común de los acreedores. La prenda es un concepto un poco feliz porque la prenda tiene otra noción jurídica que la van a estudiar en los derechos reales, es un derecho real de garantía sobre cosa mueble, pero mejor hablemos es la garantía común de los acreedores. ¿Y qué significa esto? Es muy sencillo. La deuda y la responsabilidad, recuerden, constituyen dos fases de un mismo fenómeno. El acreedor tiene en una primera etapa un poder de exigir de su deudor un determinado comportamiento, que es la prestación. La prestación junto al interés componen el objeto de la obligación. Pero una vez que aparece el incumplimiento, es decir, llegado el momento de cumplir, el deudor no cumple porque no puede o porque no quiere, aparece la fase de responsabilidad, que le otorga al acreedor una prerrogativa, un poder de agredir patrimonialmente al deudor y que está orientado a satisfacer su interés. Por ejemplo, si el acreedor tiene para cobrar o en una determinada fecha 500.000 pesos del deudor, llegada esa fecha el deudor no paga, bueno, el acreedor indagará qué bienes tiene el deudor y comenzará acciones, que después vamos a ver cuáles son, para con relación a ese patrimonio poder ejecutarlo, veremos después de qué modo, y con el producido poder cobrarse la deuda insoluta, insatisfecha. Es decir, satisfacer su interés, sea específico, si es que va a obtener el cumplimiento de exactamente lo debido, o eventualmente por equivalente, es decir, el contravalor de la prestación incumplida. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, ¿qué significa? De esta idea de que el patrimonio es garantía común de los acreedores se desprenden tres premisas esenciales que yo intento un poco graficárselas por ahí abajo. En primer lugar, que la responsabilidad del deudor es siempre patrimonial, nunca es personal. ¿Eso qué significa? Si algunos, no sé, han visto la serie Los Sopranos o series similares, no sé si son de ver series, pero bueno, a veces las series permiten graficar algunas cositas del derecho de las obligaciones. Si han visto las viejas películas de las mafias que responden, que digamos, frente a la deuda, tienen ciertos caminos de acción que no son legales, valga ese ejemplo gráfico y cinematógrafo, les hago una aclaración. Esto que están viendo acá, que ahora veo en mi imagen, es importante aclararlo, siempre lo aclaro. En mi oficina, en mi hogar, en este mundo de pandemia, mi oficina es la piecita de mi hijo de 16 meses. ¿Sí? No es que yo naturalmente tengo un perrito y un osito como decoración jurídica, ¿sí? Esto es importante aclararlo. Acá hay un osito y acá está el perrito, que le saca alguna sonrisa a mi hijo. Quiero aclarar esto porque me acabo de ver en pantalla y digo, suena bastante curioso la decoración. Aclarado eso, continuamos con el derecho de las obligaciones. Les decía, de esta idea, que está reconocida en estos dos artículos, 242 y 743, que en principio plantean la misma idea que este principio general, se desprenden estas tres premisas. La responsabilidad del deudor es siempre patrimonial. ¿Qué significa? No hay responsabilidad personal. Desde hace muchísimos años que no existe la prisión por deudas, no se toma como esclavo al deudor, no se lo somete en su persona, no se lo golpea, no hay manera de restringir su libertad ambulatoria, no se puede, digamos, prohibirle la salida del país. No existen restricciones, sacando algunas cosas vinculadas a créditos alimentarios que no vamos a ver acá, no hay restricción, no hay agresión física sobre un deudor en nuestro sistema jurídico. La responsabilidad siempre es patrimonial. La agresión de la que hablamos del acreedor, esa agresión es siempre patrimonial. La agresión es un término acá que se usa figurado, no literal. A eso vamos. Luego, el deudor responde con todos sus bienes. ¿Qué significa? Cuando ustedes asumen una obligación, comprometen todo lo que tienen, todo su patrimonio, salvo excepciones. Pero la regla general es esa. Si yo, por ejemplo, la primera persona que me menciona acá el sistema es Gisela Gamarra. Te voy a tomar como ejemplo, Gisela. Si yo con Gisela me comprometo, por una razón que sea, le compro una computadora y le debo
200.000 pesos que se los tengo que pagar en una semana. Si yo no cumplo, Gisela va a poder agredir todo mi patrimonio, todo lo que tenga, no importa lo que tenga, si tengo un auto, una casa, un departamento, si tengo bienes de valor, vajilla, lo que sea. Entonces yo con esa deuda comprometo todo mi patrimonio, salvo excepciones, veremos después cuáles son, pero en principio todo. ¿Por qué? Porque mi patrimonio es garantía común de esa acreedora, que es Gisela en el ejemplo que estoy dando, y de cualquier otro. Si lo tomara, por ejemplo, cámara prendida acá, ¿quién veo? Bueno, no me muestra los nombres. Veo un Luciano. Bueno, Luciano, si comprometo también con Luciano, otra, me obligo con Luciano por otro tanto, bueno, ese mismo patrimonio también forma parte de la garantía del cumplimiento de mis obligaciones. Y finalmente, la tercera regla general es que todos los acreedores concurren en una situación paritaria, que significa que Gisela y Luciano en principio están en igual punto, digamos, equilibrio para agredir mi patrimonio e intentar cobrar sus deudas exigibles. ¿Eso qué significa? Que la ley no le otorga ni a Gisela ni a Luciano ningún tipo de prerrogativa a cobrar antes o después, salvo excepciones, como siempre. Como siempre en derecho, ustedes saben que está la regla y después vemos las excepciones. ¿Se entiende? Esas excepciones, como veremos, son, en el caso del patrimonio, la totalidad del patrimonio responde frente a los acreedores, salvo los bienes excluidos. Y en el caso de todos los acreedores concurren en situación paritaria, las excepciones son las causales de preferencia, que ustedes las van a ver en algunas bolillas más adelante. Es una bolilla técnica, una bolilla que tienen que estudiar bastante. ¿Cuál es el fundamento? Estas son nociones conceptuales, estas son nociones más bien, digamos, si se quiere, teóricas o doctrinarias. ¿Cuál es el fundamento de este principio general que enuncia el artículo 242 y 743? El 242 al regular los bienes en el Código Civil, el 743 ya en la regulación del derecho de las obligaciones. Fíjense que el 242 dice, todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de los acreedores, con las excepciones que prevé la ley. Y el 743 nos aclara algo más. Todos los bienes presentes y futuros. ¿Qué significa eso? Volvemos al ejemplo que tomé con Gisela. Si tengo una deuda con Gisela y le debo un cierto dinero, no solamente a Gisela le interesa lo que yo tengo hoy y que ella va a poder agredir para poder cobrarse la deuda que yo voluntariamente o por malicias no le quiero pagar, sino que además a Gisela le interesa lo que yo en el futuro pueda incorporar. Por lo tanto, si yo respondo hoy con un departamento y un auto, pero mañana me compro otro auto, bueno, pues ese segundo auto también forma parte del patrimonio que responde por las obligaciones que tengo asumidas. Es decir, es una foto, pero tiene una foto en movimiento, es una película el patrimonio. Y todo lo que se incorpora pasa a funcionar, pasa a servir de garantía común a los acreedores. Y les decía, los autores han ideado algunos conceptos para dar fundamento a esta premisa. Algunos hablan de confianza, digamos, la idea de confianza, esto sobre todo viene de las ideas de Potier, la confianza que vincula a las partes en el marco de una obligación. Otros autores hablan de la garantía del derecho de crédito en sí mismo, como poder que permite asegurar el cumplimiento de las obligaciones. Otros hablan de una limitación a la responsabilidad del deudor, dado que es una responsabilidad estrictamente patrimonial, nunca es personal, no se afecta a su persona ni su libertad, el deudor no va preso por ser deudor, el deudor no es esclavo por ser deudor, etcétera, etcétera. Y finalmente hay otros como Pizarro, como Vallespines y otros autores que dicen, bueno, en definitiva, esta regla general es una manifestación de la responsabilidad patrimonial y universal del deudor que responde con todos sus bienes actuales y futuros. El Código enuncia este principio, insisto, en estas normas que les transcribo, que son sumamente claras. Por razones de tiempo no vamos a ver cuestiones de historia, pero sepan que la evolución de este principio general no es, o sea, obedece, o este principio es la consecuencia de un tránsito de un sistema de responsabilidad personal de hace muchos años, siglos incluso, donde el deudor soportaba en su cuerpo la deuda incumplida. En los sistemas primitivos y en el antiguo derecho romano predominaba esa idea de la responsabilidad personal. El acreedor podía tomar al deudor y hacerlo esclavo, incluso venderlo, matarlo, etc. Era una responsabilidad personal, se sufría en carne propia el deudor. Después se pasaron a sistemas mixtos, donde había una responsabilidad primordialmente patrimonial, pero también tenía en algunos escenarios la posibilidad de agredir la persona o la libertad del deudor. Y finalmente se pasó a un sistema casi moderno que mantenía la prisión por deudas. Nuestro Código Civil tuvo algunos años, el Código de Vélez, alguna coexistencia con la Ley 50 que preveía algunos supuestos de prisión por deudas, pero ya sobre el final del siglo XIX, incluso en nuestro país, ya dejó de existir la prisión por deudas y la responsabilidad del deudor pasó a ser estrictamente patrimonial. Este principio, como ustedes ya a esta altura de su carrera deben saber, todos los principios tienen límites. No todo principio es absoluto. Por lo tanto,
veamos cuáles son los límites que resiste esta premisa de que todo el patrimonio con los bienes actuales o futuros es la garantía común frente a los acreedores. ¿Cuáles son los límites de esta regla general? Bueno, en principio admite limitaciones de dos tipos, que yo intento exponérselas en el gráfico. Insisto, se siguen viendo las filminas, ¿no? Se las ven correcto. Quiero, por lo menos, esperen, voy a poner el chat, a ver si alguien me está diciendo, mire doctor, no se entiende nada. ¿Dónde estaría el chat? ¿Se ve perfecto? Bueno, genial. Sí, profe, acá está, excelente. Excepto deudas al fisco. Bien, excepto deudas por manutención. Bien, ahora después charlamos de las excepciones. Perfecto. Vamos con las limitaciones. Y los voy a poner acá, porque más abajo tengo un timer para no pasarme con el tiempo. Las limitaciones son de dos tipos, o sea, son aquellas que están pensadas en función de los bienes, es decir, que están orientadas a salvaguardar la dignidad de la persona y hay un interés público y un interés de protección hacia la familia, que incluye tres ítems: los bienes inembargables, el antes llamado bien de familia, ahora es la protección de la vivienda familiar, que esto ya lo estudiaron en Civil 1, no lo vamos a volver a ver, y el pago con beneficio de competencia, que ahora vamos a ver de qué se trata. Y otros operan más en función de los sujetos, que tienen que ver, digamos, están vinculados al sometimiento solamente de algunos bienes o porciones de un patrimonio a la garantía común, como ocurre con las sociedades de capital o el fideicomiso, o, bueno, de acuerdo al tipo de sujetos, también a los tipos de acreedores, que vamos a ver que son quirografarios o privilegiados. ¿Cuáles son los bienes excluidos de la garantía común en función del objeto? Lo primero que tienen que ustedes estudiar, y esto es importante, son los bienes inembargables. El artículo 744 del Código Civil y Comercial. Hay una lista que ustedes tienen que ir viendo, van a incluir las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge y conviviente. Es decir, si yo tengo una deuda, mi acreedor no puede quitarme y subastar las ropas, no puede subastar mis elementos básicos, no puede subastarme la cama, el colchón, la manta con la que tapo a mi hijo. Las ropas y muebles hacen a la dignidad de una persona, es parte de mi patrimonio que está excluido de la garantía común. Los instrumentos necesarios para el ejercicio profesional, el arte, yo tengo no sé, me debe dinero una persona que se dedica a la herrería, no puedo embargarle y venderle en subasta sus instrumentos para soldar, no puedo, las máscaras, los trajes que usas para evitar quemaduras, todos los elementos que a un dentista no le puedo embargar, aunque esto ha sido discutido en algún caso, pero no le puedo embargar sus instrumentos necesarios para ejercer su profesión, y así con cualquier profesión que se les ocurra, profesión, arte u oficio. Si esa persona es deudora, no se le puede privar, ni el poder de agresión de los acreedores puede alcanzar esos instrumentos. Los sepulcros afectados al destino, es decir, cuando son utilizados para eso, salvo que se reclame el precio de venta, la construcción o la reparación, los sepulcros que tienen valor económico están excluidos de la garantía común de los acreedores. Los bienes afectados a cualquier religión, yo no puedo embargar la vajilla de alguna congregación religiosa, de las que están admitidas por el Estado, en un registro que creo que formó parte del Ministerio de Culto, de Relaciones Exteriores y Culto. Hay una suma enorme de cultos que están reconocidos oficialmente. Los bienes afectados a esos cultos no son susceptibles de embargo y ejecución, es decir, no son susceptibles de ser agredidos por los acreedores. Los derechos de usufructo, uso y habitación, esto lo van a estudiar mucho en derechos reales. Las indemnizaciones, esto lo van a ver en algunos días, o en derecho de daños, las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y por daño material derivados de lesiones a la integridad psicofísica, que son los daños del artículo 1746, son inembargables, no están, digamos, de vuelta, sometidos al poder de agresión de los acreedores. La indemnización por alimentos, que está regulada en el artículo 1745, inciso B, en supuestos de muerte, tampoco es embargable. Los bienes declarados inembargables, finalmente, dice el artículo, todo otro bien declarado inembargable por otras leyes, sean provinciales o nacionales. Todo esto hay un debate sobre si las provincias pueden declarar inembargables o esto es una cuestión de derecho común, pero podemos incluir dentro de otras leyes. La ley de contrato de trabajo prevé que los salarios y las indemnizaciones laborales solo admiten un embargo parcial, hasta el 10% si la indemnización o la remuneración no supera el doble del salario mínimo vital y móvil, y hasta un 20% si excede esa proporción. Es decir, los salarios y las indemnizaciones son embargables en un porcentaje, son parcialmente embargables. Y ahí hay una limitación importante al poder de agresión de los acreedores. Las jubilaciones, las pensiones no son embargables y por lo tanto están fuera del poder de agresión de los acreedores, salvo que se trate de deudas de alimentos. Bienes grabados, bienes que están vinculados al sistema de créditos del banco hipotecario también tienen limitaciones. Las indemnizaciones por enfermedad y accidente de trabajo están excluidas
etcétera, etcétera, etcétera. Esto en la bibliografía de Aula ustedes van a encontrar toda una enorme lista. Por supuesto es importante que sepan, conozcan, no sé, porque no conozco cómo se toma el tema, sé que muchos van a decir, ¿cuánto? Tenemos que saber mucho, tenemos que saber poco, tenemos que saber 10, 15. No, conozcan cómo son estos sistemas y sepan los lineamientos generales y conozcan digamos, los principales ítems que están excluidos, digamos, del poder de agresión de los acreedores. Se los suele hablar de inembargables, es una palabra un poco rara, en definitiva son bienes excluidos del patrimonio en tanto prenda común. La vivienda de familia, que ustedes ven, está regulada en el artículo 244 y siguientes. No vamos a tratar este tema porque ustedes ya lo vieron en civil parte general. Recuerden que la vivienda afectada al sistema de protección que prevé el Código Civil, lo que antes se llamaba el bien de familia, también es insusceptible de ejecución por los acreedores, cuando está afectado por la totalidad o parte de su valor en los términos en que el Código Civil lo prevé, y por supuesto eso tiene límites. Esa protección no se aplica con relación a ciertos créditos que ustedes han estudiado, las expensas comunes, si se estuviese sometido a propiedad horizontal, impuestos, tasas, contribuciones que gravan el inmueble, obligaciones con garantía real sobre el inmueble constituidas de conformidad con lo normado también en el propio sistema de la protección de la vivienda de familia, las obligaciones que surgen de construir o mejorar la propiedad, obligaciones alimentarias a cargo del titular. En general los alimentos, el alimento es un crédito muy fuerte que no admite ningún tipo de sistema de protección. En fin, la vivienda de familia es otro de los supuestos donde se excluye a un bien en particular por la totalidad o por parte de su valor de esta garantía común frente a los acreedores. ¿Qué es el pago con beneficio de competencia? Vamos pasando para tratar de mencionar a todos. El pago con beneficio de competencia tiene un nombre muy raro, beneficio de competencia, pero en realidad, en definitiva, es muy sencillo. Imagínense que ustedes tienen una deuda entre hermanos. Si alguno que me está escuchando ahora tiene algún hermano o una hermana, puede imaginarse entre ellos que se deben algún dinero, por, no sé, una compra de un bien, le compré una bicicleta, le compré una computadora, le compré un auto, me debe dinero. Esa situación es muy extraña, primero porque las deudas entre familiares son incómodas, y la ley se mete de alguna medida en este punto y protege el vínculo de la familia. ¿Qué es el beneficio de la competencia? El beneficio de competencia es el beneficio que se le da a ciertos deudores para pagar, y ahí y utilizo las comillas, lo que buenamente puedan según las circunstancias y hasta que mejoren de fortuna. Esas son las palabras que utiliza el artículo 892. Es en definitiva una norma que protege, digamos, por razones humanitarias o de equidad, a un vínculo familiar. ¿Qué significa eso? Ustedes imagínense que tienen un crédito con un hermano o hermana. Y bueno, las relaciones con ese hermano o hermana se ponen muy frías y finalmente deciden hacerle juicio. Y van ante un juez y le dicen, mire, mi hermano me debe 100.000 pesos. Bueno, en definitiva, ese hermano deudor lo que puede invocar es este pago con beneficio de competencia. Lo que va a permitir es, en definitiva, que el juez lo autorice, va a reconocer su crédito, va a reconocer la creencia, pero le va a permitir, según sus circunstancias, que pague en la modalidad que pueda y hasta que mejore de fortuna. Es decir, le va a brindar una forma de pago amigable con su situación, su particular situación económica. Por lo tanto, se le da no a cualquier deudor, sino hasta a algunos deudores que tienen una circunstancia que justifique este beneficio, y hasta que mejoren de fortuna, es decir, una vez que incorporen bienes a su patrimonio y puedan satisfacer esa obligación. Es una excepción a la garantía común porque, bueno, evidentemente puede el juez darle un sistema de, no sé, de quita, puede darle para que pague un poco, no, más que quita es una espera, puede darle un plazo para el pago, puede establecer cuotas, puede establecer que pague lo que se pueda. Eso dependerá de cada caso. ¿A quién se le otorga este beneficio? A los ascendientes, es decir, estamos hablando de padre y madre, a los colaterales, hasta el segundo grado, por lo tanto estamos hablando de tronco común, al hermano o al cuñado, si no hay causales de indignidad. Todo el mundo siempre me dice, ¿cuáles son las causales de indignidad? Porque son muy de película, las pueden, si quieren, anoten, artículo 2281, las causales de indignidad, léanlas ahí, son, digamos, situaciones muy extremas, intentos de homicidio, afectación a la integridad sexual. Las causales de indignidad son casos extremos que las pueden evaluar en ese artículo. Se le otorga a este beneficio al cónyuge o al conviviente y al donante en cuanto a hacerle cumplir la donación. Por supuesto, razones ahí morales hacen que no se le pueda exigir al donante que ya encima ha tenido una actitud altruista al darle algo sin esperar nada a cambio. ¿Cuáles son los efectos de este beneficio de competencia? Bueno, el deudor debe cumplir con la prestación, pero lo debe hacer en función de sus concretas posibilidades de pago.
¿Lo tiene que pagar? Sí, el deudor tiene que pagar, pero se le permite pagar en la medida que pueda, dadas sus circunstancias. El deudor continúa obligado por el saldo impago hasta que mejore de fortuna, es decir, no va a desaparecer la deuda. Mire, yo te puedo pagar, te debo 100.000, te puedo pagar 5.000 por mes, pero hasta fin de año. Bueno, pero quizás con eso cubro 25.000 pesos. No se cancela la deuda por los otros 75. Los otros 75 siguen existiendo como saldo, pero puede pagarlo cuando mejore de fortuna y en la medida en que lo pueda pagar. Eso lo define siempre el juez. Se le da un plazo de gracia, se le da un plazo para pagar que lo va a fijar el juez en cada caso y de acuerdo a las circunstancias particulares del deudor. Es un beneficio personalísimo, es intransmisible porque está fundado en un nexo, en una relación jurídica muy concreta que tiene que ver con vínculos de familia o un vínculo contractual puntual, como es el caso del donante. Y el deudor, además, debe demandar judicialmente la concesión del beneficio, es decir, tiene que pedírselo frente a un juez y tiene que acreditar las circunstancias que justifiquen que el juez se lo otorgue. En caso de duda, si el juez duda, el juez no va a aplicar este beneficio y va a ordenar el pago de la totalidad de la deuda. Vamos a las limitaciones que están en la parte derecha de la pantalla, que habla en función de los sujetos. Vamos a hacer un vuelo rasante porque son temas que lamentablemente tienen que ver con materias que van a ver más adelante y son materias muy, muy técnicas. El primer punto es sencillo, acreedores, quirografarios y privilegiados lo van a estudiar acá en algunas bolillas más adelante. Ustedes van a ver que no todos los acreedores están en un pie de igualdad. Hay algunos acreedores que son comunes, llamados con una palabra muy rara, que es quirografarios, que no tienen ninguna preferencia para cobrar. Es decir, están en un pie de igualdad, que es la regla general. Y después están los acreedores privilegiados, que tienen, por alguna razón, un privilegio, una preferencia para percibir su crédito antes que otros. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo tuviese un departamento y está por subastarse, se subasta, porque yo tengo una deuda con una persona por 500.000 pesos, bueno, cuando el juez llame a todos los acreedores que tiene Tomás Marino, va a aparecer quizás alguien con una hipoteca y decir, disculpen, yo tengo una hipoteca, así que yo cobro antes. Es un acreedor privilegiado y cobrará con preferencia. Por lo tanto, hasta tanto mi acreedor hipotecario no reciba todo lo que yo le debo, que por supuesto no se lo pago yo, es un monto de dinero que surgió de una subasta, bueno, recién ahí cobrará el resto de los acreedores que están en pie de igualdad, quirografarios. De hecho, a veces un acreedor quirografario puede no cobrar porque los acreedores privilegiados se llevaron todo el producido de las ventas de mis bienes o de alguno de mis bienes. Entonces, la regla general, todos los acreedores son iguales, quirografarios, salvo los privilegiados, que lo van a estudiar en la bolilla de privilegio, que es muy interesante. Por supuesto, esto es fundamental cuando el patrimonio del deudor no alcanza, ¿sí? Si yo debo 2 millones de dólares a una persona, le debo 3 millones de dólares a otra persona, y yo tengo un auto, y bueno, es evidente que alguien no va a cobrar, o no va a cobrar el todo, o alguien no va a cobrar absolutamente nada, si alguno incluso fuese privilegiado. Por lo tanto, cuando concurren varios acreedores sobre un mismo patrimonio, puede ser una causal de frustración si es que el patrimonio es insuficiente para responder por todos esos créditos. Las sociedades de capital, que ustedes ven ahí, el fideicomiso, la sociedad de capital, en definitiva, lo que está apuntando a esta excepción o este límite, se refiere a las sociedades anónimas o a las sociedades de responsabilidad limitada, en las que el capital social se divide en acciones o cuotas sociales. Y los socios lo que hacen es limitar su responsabilidad a la integración de esas participaciones que suscriben o que adquieren. Es muy complejo de mencionar ahora, pero básicamente lo importante es que la creación de personas jurídicas distintas, que además tienen un patrimonio distinto. Cuando ustedes, por ejemplo, dicen, che, ¿y esta empresa de quién es? Y es de 2 hermanos. Bueno, cuando ustedes están haciendo referencia a 2 hermanos que son dueños de esta firma, que es una sociedad de capital, ustedes sepan que en realidad las deudas de esa empresa, de esa persona jurídica, en principio son deudas de ese patrimonio y de esa persona jurídica, no son deudas personales de los socios que la componen. Solo su responsabilidad se llega a la integración de las acciones que tienen o de las cuotas sociales. Y esto es una herramienta muy importante porque crea un patrimonio propio, distinto, que está sujeto al riesgo y al giro propio de ese emprendimiento. Esto es muy importante porque si no, no existiría el comercio, no existirían los negocios de envergadura. Si cada comerciante o empresario pusiese en juego todo su patrimonio, es decir, su casa donde vive su familia, o sus autos donde van sus hijos a la escuela, si cada emprendimiento pusiese en riesgo absolutamente todo lo que cada persona tiene, bueno, no habría empresarios ni empresarias, no habría comerciantes de ningún tipo porque sería muy difícil asumir riesgos económicos. Por lo tanto, las sociedades de capital, como van a estudiar ustedes en unos años, son muy importantes y permiten afectar un patrimonio a los riesgos propios del desarrollo que ese patrimonio tiene, que esa persona jurídica está poniendo en práctica. Con el fideicomiso pasa algo parecido. El fideicomiso no podemos ahora hablar cómo funciona el fideicomiso porque los puedo llegar
desmayar, primero del aburrimiento y segundo, de lo que inicialmente parece complejo, que en realidad no lo es. El fideicomiso es básicamente un contrato que permite poner en práctica negocios muy variados, muy interesantes, y es una figura muy, muy útil. Lo importante del fideicomiso es que es una figura en la cual un fiduciante lo que hace es transmite o se compromete a transmitir una propiedad, la propiedad de ciertos bienes a una persona que se llama fiduciario, que se obliga a administrar o ejercer ese patrimonio en beneficio de otra, que es un beneficiario. No nos mareemos demasiado, lo que importa es que el fideicomiso como contrato permite crear un patrimonio de afectación, que son los bienes fideicomitidos, y estos bienes constituyen un patrimonio separado del fiduciario y del fiduciante. Por lo tanto, están exentos de la acción singular o, por supuesto, colectiva de los acreedores de uno u otro. Por lo tanto, este patrimonio de afectación queda separado de las obligaciones que estos dos sujetos tienen. ¿Es el momento de analizar cómo funciona un fideicomiso? No. Lo que me interesa que sepan es que el fideicomiso como contrato genera un patrimonio de afectación que también, respecto de los sujetos que intervienen en la entrega, digamos, en el compromiso de ese patrimonio fideicomitido y en la administración y el ejercicio en beneficio de un beneficiario, valga la redundancia, ese patrimonio está excluido de sus respectivas garantías comunes. Es otro supuesto excepcional. Léanlo después tranquilo en los textos para que no los maree, pero está también dentro de los elementos de los ítems que podemos considerar una excepción a la regla general de la que venimos hablando. El programa habla de la atenuación en función de la equidad. Esto es un tema más de derecho de daños, pero bueno, no quiero pasarlo por alto, hacemos una mención. Esto está mencionado en las dos normas que están viendo ahí. Fíjense que el artículo 1742, ya nos ubicamos en una parte del código que habla de la responsabilidad civil. El juez dice, cuando fija la indemnización, puede atenuarla si es equitativo en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho. Facultad, por supuesto, que no se aplica en caso de dolo. ¿Qué significa esto? Es en definitiva una excepción también a la regla general, porque el artículo 1742 lo que prevé es que una persona puede haber sido condenada o considerada autor de un daño y por lo tanto tiene el deber de resarcirlo, pero por sus circunstancias particulares, que tiene que ver con el patrimonio del deudor, pero también evaluando la situación personal de la víctima y las circunstancias del caso, se le puede permitir a ese deudor victimario que tiene que abonar una indemnización que lo haga con algunos límites. Es decir, que puede ser, no sé, el juez puede darle algún pago en cuotas, puede pagar una condena que sea más baja, puede darle más plazo para que cumpla. Eso depende mucho del caso. Esto no es una norma que se aplique con frecuencia, hay muy poca jurisprudencia sobre este punto, pero ha ocurrido y hay fallos que lo han admitido. Se trataría el caso de un daño que tiene una cierta cuantía, pero el deudor, y no sé, imagínense, y estoy poniendo un ejemplo de manual que no sé si aplica, pero se me ocurre, que la víctima del daño, por lo tanto el acreedor de la indemnización, es una persona muy, muy, muy acaudalada, muy rica, muy solvente, que ese dinero que va a cobrar no le genera mayor problema, y sin embargo, el deudor condenado a una indemnización muy, muy alta, o no tanto, pero de acuerdo a su patrimonio, está imposibilitado de cumplirla y le genera un percance extremo, por así decirlo. Sería un ejemplo muy tirado de los pelos, pero sería un supuesto donde quizás el abogado del deudor podría intentar invocar esta atenuación en razón de la equidad. Mostrar cómo la situación personal de la víctima, que es la pauta que brinda la norma, y el patrimonio, no la situación personal del deudor, el patrimonio del deudor, que es el único parámetro que la norma menciona, para tratar de buscar una situación que permita no alterar su responsabilidad. El demandado condenado es el autor del daño y es quien debe ser responsable a pagar la indemnización, pero quizás puede pedir al juez que la indemnización sea más baja, que se la permita pagar en partes, que se la permita pagar en mayor plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo tiene que pedir la parte. No hay mucha jurisprudencia de esto, es excepcional. Los jueces en general tienen un criterio extremadamente restrictivo para admitir este tipo de defensas y además requiere prueba muy precisa. Tiene que la parte demostrar la situación patrimonial del deudor y justificar por qué tendría que ser admisible esta no es una defensa, pero esta tutela específica que significaría para la víctima una excepción a la idea de que todo el patrimonio de este deudor permite responder por sus acreencias. En realidad no sé si funciona tanto como una excepción, sino más bien es una consideración especial dado la entidad del patrimonio, es decir, el contenido del patrimonio del deudor, que seguramente, no digo que sea un insolvente, pero se trata de alguien a que seguramente le cueste mucho pagar la indemnización. Cuando hablamos de
del patrimonio del deudor como garantía común, y esta frase que yo les mencioné de los doctores Pizarro y Vallespinos, de la suerte del acreedor en definitiva depende de la solvencia patrimonial del obligado. Insisto, imagínense que ustedes van en su auto y los choca alguien que saben que es insolvente. Imagínense que ustedes compran en Mercado Libre y no les llega el producto, y cuando averiguan después se dan cuenta que han sido estafados, que la otra persona no les va a dar lo que ustedes le compraron ni le pagaron, y deciden hacerle un juicio, pero se dan cuenta que del otro lado hay una persona que, por más que tengan su quit, su DNI, la otra persona no tiene bienes, no tiene nada con lo cual responder. Entonces ustedes ya se dan absolutamente por perdidos, y lo único que hacen es elevar una plegaria al cielo con algunas malas palabras y lamentarse por lo que ocurrió. En definitiva, la solvencia del deudor es la que define la suerte que va a tener el acreedor. Y esto significa que el riesgo que asume el acreedor de tener como deudor a una persona insolvente, lo que justifica todas las frases que mencionamos al inicio. ¿Por qué un banco no me prestaría plata si estoy en blanco en mi trabajo por muy poquito dinero? Porque en definitiva el patrimonio para responder por las deudas es muy poco. Todo lo demás es dinero en efectivo que está fuera del sistema y el banco no lo puede rastrear para cobrarse y embargarlo y cobrarse. Por lo tanto, si quien pretende que sea mi deudor no tiene patrimonio de respuesta, ¿por qué el banco le otorgaría algún servicio financiero? El punto 2, el interés del acreedor de que el deudor sea solvente en todo momento. No solo al asumir la obligación, sino al tiempo de cumplirla. Imagínense el caso de Mercado Libre que yo les acabo de dar. Compro una computadora a un fulanito que me dice que la computadora está bárbara, sí, vos transferime, yo te la mando en una semana, olvídate, te la mando, está buenísima. La computadora no llega, yo ese dinero ya lo entregué, no usé Mercado Pago ni nada, yo ese dinero ya lo entregué, se lo transferí porque confié ciegamente en esta persona. Bueno, a mí no solo me interesa que esa persona sea solvente cuando me manda la computadora, cuando asume la obligación, sino que el día de mañana me interesa que continúe siendo solvente, porque como ya se ha verificado el incumplimiento, necesito un patrimonio, si no es hoy que lo tenga el día de mañana, o que si lo tiene hoy no lo pierda mañana, ¿sí? Entonces es un concepto dinámico, la solvencia del deudor que le interesa al acreedor. Es lo que menciona también el punto 3, que el interés del acreedor en que el deudor cumpla la prestación adeudada, o en su caso existe un patrimonio solvente para responder ante el eventual incumplimiento. Es decir, la solvencia es una idea que es actual pero también futura. Y futura en el sentido de que nos interesa que nuestro deudor tenga bienes y que mantenga bienes para responder por nuestra deuda, ¿sí? Porque imagínense ustedes que le debe a alguien, no sé, tengan la suerte de que alguien les deba a ustedes 500.000 pesos, y ustedes saben que su deudor está empezando a vender. Le cuenta un amigo, che, me parece que Carlitos está vendiendo, pues vi que publicó en Mercado Libre los autos que tiene, los 2 autos que tiene los está por vender. Y hay una casa que ya lo publicó, tiene cartel de que se vende con una inmobiliaria. Y ustedes como acreedores inmediatamente se empezarían a preocupar. ¿Por qué? Porque contrataron con alguien que era solvente, 2 autos y un departamento, pero ahora se están enterando que en la película, no en la foto, en la película ese patrimonio se está empezando a vaciar. Ese deudor que ya no nos pagó, que ya no cumplió, que ya no estamos en la etapa de la deuda, sino de la responsabilidad, ese deudor está empezando a desecharse, se está empezando a sacar los bienes de su patrimonio, de forma lícita y a veces de forma ilícita, a través de medidas que son un poco tramposas. Entonces la pregunta es, ¿qué puede hacer el acreedor? Y la respuesta es que el acreedor, todo lo que tiene que ver con las medidas de agresión patrimonial, no solamente son medidas de sacar para cobrarse, sino que en realidad es de proteger el crédito en un sentido integral. Y es lo que vamos a ver ahora. Al acreedor no solamente le interesa entonces conservar o que tenga el deudor patrimonio al momento de la obligación, sino también en un futuro. Y aparecen las medidas de tutela preventiva del crédito. Las medidas de tutela preventiva son un conjunto enorme de herramientas de protección del interés del acreedor que están orientados a mantener la solvencia del patrimonio del deudor, sea aumentando su composición actual o evitando lo que les acabo de contar, evitando la disminución o pérdida del activo. Es decir, mantener o evitar que baje, que se disminuya. Con el ejemplo que les acabo de dar, de que ustedes advierten que su deudor, con quien tienen un crédito exigible, empieza a vender, empieza a desprenderse de los bienes. Los bienes con los que, en función de esta regla general que motiva esta clase, ustedes podrían cobrar. Por lo tanto, son medidas de protección anticipada. Y tenemos por lo menos 5. Acá hay tantas clasificaciones como autores, así que no se asusten si en los libros que ustedes consultan hay otras clasificaciones. Yo les propongo una, pero puede haber miles. Por un lado tenemos las medidas cautelares, que las van a ver por ahí creo que abajo, son las que vamos a dedicar porque están en el programa, les vamos a dedicar un poquito más. Las medidas cautelares son medidas judiciales dirigidas a evitar la salida de algún bien del patrimonio del deudor, en desmedro de esta garantía colectiva.
hablamos del embargo, de la inhibición general de bienes, la indisponibilidad de un bien, la anotación de litis, todas las que vamos a mencionar ahora. Las medidas precautorias son medidas que tienden a asegurar la existencia y la certidumbre del derecho de crédito del acreedor. Es decir, no afectan en sí la integración, no procuran mantener o recomponer el patrimonio, sino lo que tratan es de asegurar la existencia del crédito. Por ejemplo, si a su deudor le dicen, che, ¿te parece si documentamos el crédito que vos, esta deuda que vos tenés para conmigo, que me tenés que pagar la semana que viene, vos me lo dijiste de palabra, pero ¿sabes qué? Mejor lo vamos a documentar. O un reconocimiento de deuda, por ejemplo, es una forma también de asegurar la existencia y certidumbre de este derecho de crédito para que en el futuro no pueda ser controvertido por nuestro deudor. La interrupción de la prescripción, si ustedes tienen ya pasó mucho tiempo del incumplimiento, pero la ley les da un tiempo para reclamar el derecho. Por lo tanto, interrumpir la prescripción por una petición judicial es una medida precautoria para proteger a su derecho. Suspender la prescripción, como van a ver también en las bolillas finales, son todas medidas precautorias para mantener la certidumbre y la existencia de su derecho. Las medidas de garantía son las que intentan o tienen como propósito disminuir el riesgo de incumplimiento o de insolvencia de nuestro deudor. Se caracterizan por, básicamente, transferir al deudor o a un tercero, digamos, buscando una mayor probabilidad, digamos, de cobro. Estamos hablando de las garantías, cuando en un contrato de locación le dicen, bueno, necesitamos una garantía propietaria, ¿sí? Traemos un fiador que tenga un inmueble, necesito otro fiador que tenga un recibo de sueldo. ¿Qué son esas? Son medidas de garantía. Lo que hace el locador con el inquilino pidiéndole tantas garantías es bajar la probabilidad de no cobrar los alquileres, es decir, o no restituir el inmueble. ¿Por qué? Porque cuantos mayores garantías se obtiene, cuanto más se incrementa la garantía por la deuda contraída en un contrato, menos probabilidades hay para el locador de ver insatisfecho su crédito, a percibir los alquileres o eventualmente a los costos derivados del no retorno de la propiedad. Por dar un ejemplo, pero estamos hablando de garantías personales, como son la fianza, el aval, la cláusula penal, o garantías reales, la anticresis, el warrant, la prenda, la hipoteca, todos que van a estudiar también en derechos reales. Habla de medidas de integración, esto es un poquito más compleja. Las medidas de integración también las han estudiado en parte en Civil 1, parte en obligaciones, que son las que buscan mantener o recomponer la solvencia del patrimonio, incorporando los bienes que ya se fueron indebidamente o evitando su egreso arbitrario, de una forma que afecta la solvencia del deudor. Acá podemos hablar de la acción de simulación, la acción subrogatoria del 739, y para algunos autores también hablan de la acción de fraude, la acción pauliana del 338. Son acciones donde lo que hacemos es decir, bueno, yo veo que mi deudor está desprendiéndose de los bienes, pero la verdad que ese auto se lo vendió al hermano, y yo sé que el hermano no tiene trabajo. Entonces yo calculo que esa venta es simulada. Entonces, ¿qué hago? Ataco por simulación ese acto jurídico de manera de que obtener la nulidad y que ese auto vuelva al patrimonio de mi deudor para que yo poder agredir ese bien y cobrar mi crédito insatisfecho. Lo mismo con la acción subrogatoria y pauliana, cada uno con los objetivos propios que tiene cada acción y que ustedes han estudiado o van a estudiar también en las bolillas que siguen. En definitiva, las tutelas anticipadas, no sé si las mencioné acá no, ahora las vamos a ver. Precautorias, garantía, integración. El deslinde, en realidad el deslinde tiene que ver con la confusión patrimonial, cuando el heredero debe responder con bienes propios de la sucesión, otro tema que van a ver más adelante, pero ustedes saben que cuando heredan, y ustedes pasan a ser dueños y deudores de todo aquello que su causante era dueño y acreedor, pero no responden con su patrimonio por las deudas del muerto, ¿sí? No responden con su casa, con su auto, por las deudas que le dejó su padre o su madre. Ustedes responden con la herencia que reciben, pero ese patrimonio queda afectado por lo que se denomina la aceptación de la herencia con beneficio de inventario, es decir, ese patrimonio queda afectado al cumplimiento de las deudas que tenía quien falleció, salvo algunos casos donde puede tender a confundirse, que si el heredero hace algunas macanas que están reguladas en la ley, ese patrimonio se confunde y el heredero puede asumir personalmente las deudas de su causante. Las medidas de deslinde apuntan a ese supuesto, lamentablemente también lo van a estudiar en la última parte del derecho civil, que es el derecho de las sucesiones, es una materia hermosa. Vamos rápido a las medidas cautelares, que es algo que también quizás conocen o han escuchado hablar. Las medidas cautelares, cuando hablamos de medidas cautelares, sepamos que estamos hablando de un proceso judicial, que ya inició o se va a iniciar. Por lo tanto, son actos procesales, emanan de un órgano jurisdiccional, de un tribunal de justicia, y que se adoptan en el curso de un proceso o antes de iniciar el proceso. Las medidas cautelares siempre las pide alguien interesada, alguien que está interesado, o en algunos casos la puede adoptar de oficio un juez, en casos muy puntuales, y lo que buscan es asegurar bienes, asegurar pruebas, o mantener situaciones de hecho, o mantener o satisfacer alguna necesidad de carácter urgente.
suelen a veces ser en definitiva una suerte de anticipo de una garantía jurisdiccional que defiende los bienes y las personas. Es decir, son como una suerte de anticipo de un resultado favorable a quien la pide, ¿sí? Y lo que buscan, en la mayoría de ellas, sacando excepciones, es que el día de mañana la sentencia que se dicte en un proceso sea útil. Por ejemplo, vamos a tomar algún alumno que tengo acá como nombre. ¿Quién me aparece? No, Gisela no, ya lo... A Gisela. Micaela, veo Micaela Pérez Castro. Voy a tomar a Micaela como ejemplo. Si Micaela me debe a mí 1 millón de pesos, por fortuna me debe 1 millón de pesos, ningún sentido tiene que yo le inicie juicio a Micaela. Estemos 2 años o 1 año discutiendo si me debe o no me debe dinero, si durante todo el proceso Micaela empieza a vender todo lo que tiene, vende el auto, vende la casa, vende el bote, vende absolutamente todo, y se deshace de todo su patrimonio para el día de mañana la sentencia que yo la quiera cobrar, y ella va a decir, sí, cobrate, yo no tengo nada, lo único que tengo es mi recibo de sueldo y de esto me puedes embargar esta partecita, como lo vimos hace unos minutos. Para que eso no ocurra y para que en sentencia sea efectivamente cobrable, bueno, existen las medidas cautelares que buscan en definitiva hacer que la sentencia sea ejecutable, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver ahora. En general las medidas cautelares los jueces las otorgan cuando se cumplen dos requisitos. Lo primero es que el acreedor muestre lo que se llama un derecho verosímil, es decir, que el acreedor le demuestre al juez mínimamente que tiene chances de ganar el juicio, es decir, que tiene razón, tiene grandes chances de ganar, grandes no, o más o menos chances, una chance razonable de ganar el juicio. Y finalmente tiene que probar lo que se llama el peligro en la demora, que es que va a sufrir un perjuicio si no se accede a esa medida. El peligro en la demora en general se sobreentiende de acuerdo a las circunstancias del caso. Si yo les acabo de dar el ejemplo de Micaela, que me debe dinero, si yo inicio un juicio y sé que hay un bien que puede estar, digamos, desprendiéndose, Micaela se puede estar desprendiendo de su patrimonio, probablemente yo obtenga un embargo con el solo hecho de acreditar verosímilmente mi crédito. Pero en definitiva, el peligro de demora es un requisito de toda medida cautelar. Hay otro requisito que no es de todas las medidas cautelares, sino de su materialización, que es la contracautela, la van a leer en los libros. La contracautela es una garantía. Yo a Micaela le puedo embargar el departamento para cobrarme la deuda mientras discutimos el juicio, en el que yo creo probablemente que gane y que tenga razón, pero como puedo perderlo el juicio, yo tengo que dar una garantía para pagarle los daños a Micaela por ese embargo que quizás le genera algún tipo de percance. ¿Cuáles son las principales medidas? Las repasamos, son sencillas, en la bibliografía siempre las van a encontrar descritas, son sencillas de entender. El embargo, la más común, la más famosa, ¿sí? De hecho, a veces cuando se habla de bienes excluidos de la garantía se habla de bienes inembargables, pero en realidad es un concepto muy procesal. El embargo es una orden de un juez, por lo cual se individualiza un derecho o un bien determinado y se lo afecta al pago de una obligación, ¿sí? Una obligación que está siendo dirimida en un pleito. Lo que se hace es impedir que los efectos de esa sentencia se hagan ilusorios, como ya lo vimos recién. Por ejemplo, si se embarga un inmueble, yo recién hablaba de un ejemplo con Micaela, que lo voy a tomar para el ejemplo, bueno, le embargo un departamento o una casa de Micaela y eso es lo que se hace, el juez anota esa medida en el registro de la propiedad. Todos pueden, pidiendo un informe de dominio, conocer que la casa esa está embargada. Lo mismo puede ocurrir con un mueble registrable, un barco, un avión, un automotor. Se anota el embargo se anota en cada uno de los registros que corresponden. Por lo tanto, va a figurar la casa es de Micaela, pero está embargada a favor de Tomás por 2 millones de pesos más costas en el juicio que se está tramitando en el juzgado tal de tal lugar, ¿sí? Ese es básicamente el embargo. El embargo no impide la venta de los bienes, no quita al bien del comercio, pero lo que permite es que aquel que lo compre debe pagarme a mí. Por eso es tan importante el embargo como medida de tutela preventiva del crédito. La inhibición general de bienes, en definitiva yo puedo no saber Micaela qué bienes tiene, no sé si tiene auto, no sé si tiene departamentos, entonces si le pruebo al juez que no sé qué bienes tiene, puedo pedir una inhibición general de bienes. Esto es cuando ustedes han celebrado un contrato quizás de alquiler, el más común, que les piden los famosos certificados, que piden por un lado el informe de dominio de la propiedad que les da el garante y por el otro lado anotaciones personales, es decir, para ver si la persona, que es el inquilino, tiene alguna inhibición general de bienes y el propio fiador también. ¿Esto qué significa? Que la inhibición general de bienes lo que hace es impide que el deudor pueda enajenar o gravar genéricamente los bienes registrables, que tenga al momento de anotarse la medida o que incluso adquiera con posterioridad, ¿sí? Es como una especie de cerrojo al patrimonio, pero que funciona solo hacia un lado, hacia afuera. Ingresa todo, porque todo beneficia. Cuanto más se incrementa el patrimonio, mejor para los acreedores, pero impide que salga, ¿sí? Esa es la utilidad de la inhibición general de bienes. Es una medida muy fuerte, es una medida que genera muchos trastornos para las personas, es una medida muy incómoda, estar inhibido genera muchos problemas a nivel contractual, en un banco, frente a tus deudores, acreedores, etc.
por lo tanto, en general, la inhibición general de bienes siempre genera en el deudor la presión para tratar de lo antes posible satisfacer la deuda. Después, otras medidas cautelares, puede ser la prohibición de contratar, cuando un juez le dice, deudor demandado, respecto a este bien, no haga determinados actos jurídicos, por ejemplo, respecto a este inmueble, no lo alquile o no haga nada, no lo modifique, etc. Es decir, se le prohíbe contratar con relación a un bien determinado a quien es demandado en un juicio. La notación de litis es la más sencilla, pero es muy importante. Es una medida judicial que lo que hace es publicitar un litigio con relación a un bien determinado. Por ejemplo, esto es muy común y es obligatorio cuando, no sé si conocen la usucapión o la prescripción adquisitiva, cuando alguien, digamos, vive o posee durante 20 años una propiedad y ejerce con esa propiedad actos posesorios de manera pública y continuada, bueno, puede pedir que se le reconozca el derecho real de dominio por el paso del tiempo, adquiere ese dominio por el paso del tiempo. Bueno, al iniciar ese tipo de juicios, el juez está obligado a anotar la litis, es decir, hacer público que respecto de ese lote, de esa casa, de ese lo que sea, existe un proceso judicial. Y eso impide que otras personas puedan invocar buena fe al no poder alegar que desconocían ese pleito. La anotación de litis lo que hace es, todo el mundo no puede decir que no sabía que respecto a esta propiedad había un juicio. Y de eso se suelen desprender muchas consecuencias relevantes con relación a acciones donde ese punto puede ser muy importante, acciones reales, acciones de simulación, acciones de escrituración. Son medidas que son muy importantes y favorecen y protegen al acreedor. La prohibición de innovar es muy sencilla, es una medida judicial en donde un juez ordena mantener inalterable una cierta situación de hecho o de derecho, ¿sí? Imagínense que hay una obra, están en su casa y empiezan a montar un edificio que ustedes saben que es ilegal, o no se ha hecho un estudio de impacto ambiental, o lo que sea. Pueden ustedes, como acreedores de un derecho a obtener determinado resarcimiento, o obtener determinada tutela judicial, pedir una prohibición de innovar, diciéndole, señor juez, mientras discutimos si este edificio puede ser construido, dígale que detengan la obra. Eso se llama prohibición de innovar. Dejen todo como está. La contracara de esto es la medida cautelar innovativa. La medida cautelar innovativa es cuando a la inversa. Se pide que se cambie una situación y que se modifique. Entonces, en ese caso, lo que se le pide al juez es, juez, altere la realidad de acuerdo al pedido que le hace al acreedor. Esto es un género. Las circunstancias son tan variables como lo que sea. No sé, por ejemplo, que un banco esté anunciando o publicite que una persona es deudora cuando en realidad no lo es. Bueno, puede pedirse de manera como una medida cautelar que dejen de publicar a esta persona como deudora mientras en el proceso se discute si verdaderamente lo es. Ahí el acreedor del resarcimiento puede pedir esta medida cautelar y obtener un anticipo de tutela. Finalmente, la intervención judicial, que admite varias modalidades. Por un lado, puede un acreedor participar en el juicio en que un deudor es parte. Esto es una medida completamente excepcional, porque por regla el acreedor no puede meterse en los asuntos de su deudor, pero en casos particularmente graves puede ser admisible. Otra forma de intervención judicial es designar un tercero para que cumpla funciones de recaudar las rentas o frutos de un bien. Esto es muy común, por ejemplo, lo he visto en juicios de SADAIC o juicios de ADICAPIF, es decir, entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, donde quizás demandan a un café, a una discoteca, o porque han difundido música pública de manera pública y no han pagado los aranceles correspondientes. Bueno, si no cumple, una medida muy común en un comercio es la intervención de la caja. Todos los días va a ir un contador designado por el juez y se va a quedar en la caja y al final del día va a agarrar de todo el dinero colectado, va a agarrar una porción que el juez define y se lo va a llevar y lo va a depositar en el expediente donde se dirime el conflicto. Se puede designar un tercero también para que controle y fiscalice. Puede ser que el contador no tenga que sacar plata de la caja, pero sí fiscalizar sobre, por ejemplo, el movimiento de un cierto comercio o la contabilidad de una cierta empresa, etcétera, etcétera. Esa es otra forma de intervención judicial que constituye otra medida cautelar que busca tutelar el crédito de quien la pide. Y finalmente el secuestro de bienes es una medida de desapoderamiento. Esto no sé si han visto, hay algunas hasta series en Estados Unidos de gente, esto se hace en forma privada, que va y le embarga el auto y se lo saca, se lo desapodera, secuestra el auto y se lo lleva. Esto es reality que hay en la tele. No tengo televisión, pero lo de mi papá alguna vez lo he visto y me pareció muy llamativo. El secuestro de bienes es una medida de desapoderamiento compulsivo de un bien mueble que es objeto de una cierta pretensión, cuando ya el embargo no asegura la integridad de la existencia. Esto es ya cuando el embargo no alcanza al bien, porque el embargo, por ejemplo, de un vehículo se lo embarga, pero el vehículo continúa en manos de la persona. Cuando eso ya no es suficiente, y así lo requiere el proceso, bueno, ese vehículo se lo saca y se designa a un depositario, a alguien que lo tiene que conservar, mientras tanto tramita el pleito y discuten las partes. Ese es otro tipo de medida cautelar. Las medidas cautelares, insisto, recuerden, son actos procesales. Medidas cautelares estamos hablando siempre de un juez, por lo tanto es un proceso judicial
que se está por iniciar o que ya se inició, ¿sí? Porque las medidas cautelares permiten, en caso de urgencia, hacerla antes de presentar la demanda. Pero son siempre formas preventivas de crédito. Digamos, componen ese amplio abanico de herramientas que tiene un acreedor para proteger su crédito. Vamos a la parte más importante, si se quiere, la parte final, que es las ejecuciones. Cuando hablamos de ejecución, y esto es importante, cuando escuchan la palabra ejecución en el derecho de las obligaciones, tienen que saber que no, por supuesto no estamos hablando de ningún paredón ni alguien disparando. La ejecución se refiere al cobro compulsivo, en general, se lo entiende de una forma amplia, al cobro compulsivo de un crédito. Es decir, ejecutar siempre implica ya un deudor que no ha querido o no ha podido pagar y estamos en el tramo de la responsabilidad. Las formas de ejecución, entonces, son las formas en las que, cuando el deudor no cumple voluntariamente la prestación, bueno, el acreedor ya mira su abanico de herramientas y las pone en práctica. Son las vías, en definitiva, las vías que el ordenamiento jurídico le reconoce para compeler al deudor para que cumpla lo que debe. Es la ejecución forzosa. O en definitiva, procurar satisfacer ese interés, el interés del acreedor, mediante la intervención de un tercero, por otro, es una ejecución por otro, que son lo que componen la ejecución específica. Son las herramientas que están reguladas en el artículo 730, inciso 1 y 2. Imagínense, no sé, vamos a poner un ejemplo, vamos a tomar a otro alumno, porque a Micaela ya le dice que me deba plata, voy a buscar a otro alumno que esté por acá. María Alicia, que la veo acá, no tengo ni foto, pero María Alicia te voy a tomar como ejemplo, y a Pablo Benavides, que también lo veo por acá. Así que Pablo Benavides le vendió había dicho, bueno, se me fue el nombre, pero que me gane. Vamos a tomar otro nombre. Ezequiel. A Ezequiel. Pablo le vendió a Ezequiel una computadora, le dijo, vos pagame, yo la computadora te la doy el lunes porque tengo que terminar una tesis. Llega el lunes, Ezequiel le dice, bueno, Pablo, ¿me das la computadora que te compré y que ya te pagué? Pablo no se la da. El crédito para Ezequiel ya es exigible, es una obligación de dar, le tiene que dar la computadora y no se la da. Bueno, en definitiva, lo que Ezequiel va a hacer es, bueno, ¿de qué modo cobro esta deuda? ¿Voy y ejerzo, digamos, la violencia con mano propia? No, por supuesto, para eso está el derecho, para eso está un juez como tercero imparcial. Lo que hace Ezequiel, contrata a un abogado, o si él mismo lo es ya recibido, lo que hace es decir, bueno, ¿qué abanico de herramientas me da el 730, inciso 1 y 2? En definitiva, la ejecución específica es ir ante un juez y pedirle que Pablo cumpla con lo que se obligó, que es que me entregue la computadora. La ejecución forzada, que es el interés concreto, lo adeudado, la entrega de esa computadora y no otra, o en definitiva, si la prestación no puede ser cumplida por un tercero, no le puedo pedir a otro tercero que construya la misma computadora y me la dé, en definitiva va a querer seguramente el contravalor económico de eso, es decir, bueno, si no me va a dar la computadora, al menos que me dé el valor de la computadora que yo le compré, si es que esa computadora, por ejemplo, ya se la deshizo y ya no existe, ya no la tiene. En definitiva, la ejecución es el cumplimiento forzoso de la obligación insatisfecha. La ejecución puede ser individual o puede ser colectiva, y acá viene un poco las filminas que van a ver. La ejecución individual es el medio legal al que hace referencia el artículo 730, inciso A, es decir, son acciones judiciales que confiere el sistema para concretar el interés insatisfecho, en este caso el de Ezequiel, frente a Pablo que no le da la computadora. Como no es posible forzarlo, insisto, personalmente, Ezequiel no tiene derecho para ir a apretarle el cogote a Pablo para que le dé la computadora, ni entrar a las patadas en la casa, bueno, la ejecución individual presupone obtener de modo compulsivo la prestación adeudada, con auxilio de la fuerza pública si fuese necesario. Es decir, Ezequiel puede hacerle juicio a Pablo, y si la computadora de Pablo la tiene, eventualmente Ezequiel va a lograr que se desapodere de esa computadora y con un oficial de justicia tirando la puerta abajo si es necesario. ¿Se da esto? Rara vez. Siempre el deudor cumple antes, nadie quiere que le tiren la puerta abajo. Pero en definitiva, el poder de agresión de patrimonial puede llegar a eso, puede llegar a que ingresen con la fuerza pública y secuestrar la computadora que Pablo no quiere cumplir, que no le quiere entregar a Ezequiel conforme se obligó a hacerlo. Por lo tanto, lo que va a hacer es un proceso judicial en donde un juez va a declarar que tiene derecho Ezequiel a que Pablo le entregue la computadora que ya le pagó, y que si no lo hace, bueno, se buscará la manera de hacerlo. De manera forzosa. Es decir, si la computadora está, iniciará una medida ejecutoria que implicará que un oficial de justicia, con auxilio de la fuerza pública, insisto, con un patrullero, si es necesario, va a la puerta de Pablo y le va a sacar la computadora para entregársela a Ezequiel. Por supuesto, si eso no sirve, va a terminar en una ejecución por equivalente, se le va a dar el dinero equivalente, el valor de esa computadora,
para no tener que, si esa computadora, por ejemplo, hubiese desaparecido, no estuviese, etc. Siempre la ejecución de una condena depende del tipo de obligación. Yo acá hablo de entregar una computadora, en general la mayoría de las condenas son entregar dinero, pero puede ser entregar un auto, realizar una obra, etcétera, etcétera, lo que se les ocurre. En esto, el mundo de las obligaciones es variado y los ejemplos que se les puede ocurrir son infinitos. Los procesos judiciales, es decir, este proceso judicial que Ezequiel le va a iniciar a Pablo, tiene una estructura muy sencilla que están viendo en pantalla. Hay una etapa de postulación donde Ezequiel va a presentar una demanda, Pablo va a contratar a un abogado y va a tener que responder esa demanda y va a quedar definida la controversia. Se va a abrir una etapa prueba, el juez va a decir, bueno, pruébenme cada uno los hechos en los que están fundando su pretensión o su defensa. Ezequiel va a demostrarle al juez prueba documental o con testigos o de la manera que pueda cómo es que Pablo le pagó, no solamente que se obligó, que contrató con Pablo, que ya pagó la computadora y que Pablo no se la dio. Y Pablo seguramente inventará o creará o invocará, no vamos a pensar mal de Pablo, invocará las defensas que crea pertinentes y también tendrá que producir prueba para justificarlas y convencer al juez de la verdad de los hechos que invoca. Terminada la etapa probatoria, el juez pasa a resolver, se inicia una etapa tanto de decisión como de recurso, es decir, hay un juez de primera instancia que resuelve y dicta sentencia, a alguna de las partes o a las dos la sentencia le parecerá injusta, la va a apelar a una cámara de apelación que va a resolver, ahí el 90% de los pleitos terminan, si el juicio fuese de un monto determinado y relevante, pueden eventualmente acceder a una instancia extraordinaria ante la Suprema Corte de Justicia, pero en general eso no ocurre, así que en definitiva el juicio va a terminar por allí. Si en ese proceso a Ezequiel le dan la razón, existirá una sentencia de condena. Se lo condenará a Pablo a pagarle o a entregarle la computadora o a pagarle la deuda o lo que sea la obligación que Pablo hubiese tenido con Ezequiel, ¿sí? Y ahí la sentencia de condena yo les pongo en la etapa de ejecución, que es la etapa de cumplimiento. Una vez que el juez dicta condena, lo que va a decir es, bueno, señor Pablo, usted ha sido condenado a entregarle una computadora a Ezequiel en 10 días. Y si no lo hace, se va a ejecutar esa sentencia. O sea, se van a poner en práctica medidas para llevarlo a la práctica. La ejecución depende del tipo de obligación. Si es una obligación de dinero, es decir, si Pablo es condenado a darle dinero a Ezequiel, lo que seguirá serán medidas de embargo, medidas de secuestro, es decir, agresión patrimonial propiamente dicha. En el caso que yo estoy dando, va a terminar seguramente en, si se acredita que la computadora está en el domicilio de Pablo, bueno, implicará que un oficial de justicia va a ir a golpear la puerta de la casa de Pablo y le va a decir, señor, vengo a retirar amablemente la computadora que usted tiene, y que el juez ordena que se la entregue a Ezequiel. Si amablemente no abren la puerta, con auxilio de la fuerza pública esa puerta se caerá y se le quitará la computadora, y finalmente Ezequiel, luego de transitar todo ese camino, obtendrá finalmente, verá satisfecho su crédito. Fíjense que no tuvo que hacerlo él, tiene que acudir a un poder estatal para que la fuerza pública sea la fuerza estatal, no la de él agarrándolo del cogote a Pablo, a su deudor. Insisto, esto es lo que cristaliza una responsabilidad patrimonial. Es una agresión patrimonial, que se implica una agresión que nunca se le va a pegar, nunca el policía le va a pegar a Pablo, pero si es necesario el auxilio de la fuerza pública, siempre implica con relación a los bienes que componen el patrimonio. Por supuesto, insisto, la ejecución varía según el tipo de obligación. Si es de dar suma de dinero, se embargarán o secuestrarán bienes. Con esos bienes, ¿qué se va a hacer? ¿Se los mira? No, a esos bienes se los va a vender. Se va a hacer un remate, que antes se hacían en vivo, ahora se hacen de manera informática, a través de un sistema online. Se subastan esos bienes y con el dinero que la gente paga, ese dinero se deposita en la cuenta y el juez se lo va a dar en lo que le corresponda, se lo va a dar Ezequiel. Si se trata de bienes que no son dinero, bueno, dependerá del caso, podrá ser un embargo, un secuestro, incluso un desalojo, por ejemplo. Si Ezequiel fuese el locador y Pablo es el inquilino, la manera de ejecutar una sentencia de desalojo, ¿cómo es? Bueno, en definitiva, el juez le va a dar 10 días para que abandone la propiedad. Si no la abandona, va a ir nuevamente un oficial de justicia con un patrullero para pedirle amablemente que la persona abandone la casa. Si esa persona no abandona voluntariamente la casa, acto seguido ingresan los policías. Esto es así de sencillo y es así como se pone en práctica lo que se llama el imperium, el poder del juez de poner en práctica y llevar, digamos, cristalizar el poder de agresión patrimonial en un hecho concreto, que es que un policía tire una puerta abajo. Todos estos ejemplos que yo les doy son para que ustedes imaginen hasta dónde puede llegar el sistema de protección de las obligaciones cuando son dirimidas en un proceso judicial. Son excepcionales. Antes de que un policía tire una puerta abajo, el deudor termina cumpliendo. Se va de la casa, paga la deuda, o directamente no tiene patrimonio y el proceso queda estancado. Rara vez, yo trabajo también en el Poder Judicial, ya tengo más de una década de experiencia, son muy excepcionales los supuestos donde interviene el patrullero, pero sepan que eso es lo que potencialmente puede ocurrir y eso es lo que en definitiva motiva que los deudores finalmente cumplan. Nadie quiere que un patrullero llegue a tu casa para pedirte que cumplas lo que tenés que cumplir. Entonces, siempre en definitiva, el deudor cumple o en definitiva
procura lo necesario para poder satisfacer la deuda. Si se trata de obligaciones de hacer y la parte no cumple con lo que se ordenó, bueno, en definitiva podrá ordenarse que alguien lo haga a su costa, en la ejecución por un tercero, o se le obligará directamente a resarcir los daños provenientes de su ejecución. Esto depende si la prestación puede ser satisfecha por un tercero. Imagínense que imaginemos que Pablo es luthier, construye instrumentos musicales, construye una guitarra, y Ezequiel le pagó una guitarra a Pablo y Pablo nunca se la construyó. Y en definitiva, a Ezequiel no le interesa que cualquier otro haga una guitarra a costa de Pablo, es decir, que pague Pablo. Lo que a él le interesaba era la experticia, la mano de obra, el oficio de Pablo. Por lo tanto, eso va a quedar, se transformará, digamos, en una obligación de resarcir los perjuicios. Entonces Ezequiel va a recibir dinero como indemnización. Y finalmente existen siempre la posibilidad de aplicar sanciones conminatorias, que los van a estudiar en otras bolillas, que son multas, sanciones básicamente, que se pueden aplicar por cada día en que el deudor no cumple lo que tiene que hacer, ¿sí? Esto yo siempre cuento el mismo ejemplo. Un caso, yo trabajaba en primera instancia en el juzgado, no importa en qué juzgado, no vamos a dar datos, y el juez era una sentencia en donde una vecina demandaba a otra vecina porque había construido una pileta muy cerca de la pared medianera, violentando normas municipales que establecen un margen bastante amplio para no afectar de humedad, para no salpicar al vecino, etcétera, etcétera. Parece que esta persona que tenía un patio muy chiquito se había hecho una pileta casi pegada a la medianera. La persona le hizo juicio y le ganó, un juicio que se llama interdictar, un juicio de interdicto, y el juez la condenó no a eliminar, a romper toda la pileta, pero le dijo construya o modifique la pileta de manera de generar superficie suficiente para adecuarla a la normativa municipal. Y parece que, y me acuerdo, pasaba el tiempo y la persona condenada no lo hacía. Y la verdad que ejecutar esa sentencia es muy difícil, porque ¿cómo se hace? Se ingresa a la fuerza pública con los obreros para vaciar la pileta, hacer la obra. Es muy difícil de ejecutar esa sentencia si el deudor no cumple la orden del juez. Entonces lo que hizo el juez fue acudir a las sanciones combinatorias. Le dijo, no importa, usted no cumpla la sentencia, no se preocupe, pero por cada día que usted no cumple la sentencia, usted le va a pagar al acreedor, imagínense a dinero de hoy, 5.000 pesos. Por supuesto, al tercer día la obra ya había comenzado. Porque las sanciones combinatorias justamente tienen una aplicación, tienen una utilidad muy importante cuando se tratan de condenas a hacer algo, ¿sí? Porque son difíciles de ejecutar. Y finalmente, cuando se tratan de obligaciones de no hacer, el acreedor lo que puedes pedir es que se repongan las cosas al estado anterior, si fuese posible, siempre a costa del deudor, o que se indemnicen los daños y perjuicios. Yo nunca vi una condena a no hacer algo, y ejecutarlo, en definitiva, es eso. Si el deudor condenado hizo aquello que se obligó a no hacer, bueno, en definitiva lo que hay que hacer es desandar el camino, si es ello posible, y ese desandar implica, por ejemplo, romper una construcción, lo tendrá que hacer a costa del deudor, y si eso ya no se puede desandar, si no se puede, digamos, desmantelar eso que se hizo y que el deudor se había obligado a no hacer, bueno, deberá indemnizar los daños y perjuicios generados al actor, al reclamante. Dos temas para terminar, y si quieren pasamos a las preguntas. La ejecución, frente a la ejecución individual se opone la ejecución colectiva. Podemos hablar de ejecución colectiva acá muy poquito, porque esto es toda una materia que ustedes van a estudiar, una materia difícil, que es concursos y quiebras. No sé si mantiene ese nombre, por lo menos en el plan 88 se llamaba así. No sé si ahora tiene un nombre más moderno. Pero las ejecuciones colectivas en definitiva, se oponen a las ejecuciones individuales porque la ejecución específica en contraste a la ejecución individual, la ejecución colectiva, lo que significa es que bajo ciertas circunstancias la ejecución termina involucrando a una pluralidad de acreedores, que se da cuando el deudor está en una circunstancia muy particular, lo que se llama cesación de pagos, está regulado en la ley de quiebras, que es la ley 24.522, es decir, un estado general y ya permanente de impotencia patrimonial para hacer frente a las obligaciones exigibles, y en esos casos la ley habilita una ejecución colectiva, es decir, un proceso de tipo concursal que permite el reclamo, digamos, colectivo frente a un mismo deudor, que se da en definitiva de dos maneras principales. Hay algunos vericuetos más para mencionar, pero son dos los procesos concursales más importantes. El primero es la quiebra, que la quiebra en definitiva lo que se hace es desapoderar de pleno derecho a todos los bienes del deudor existentes a la fecha en que se declara la quiebra, y lo que se hace es se inicia una etapa de liquidación. La quiebra implica que se toma todo el patrimonio del deudor, se lo vende y con todo el dinero producido por esa subasta de todos los bienes, se lo reparte de acuerdo a los derechos que cada acreedor tiene y de acuerdo a si son quirografarios o si tienen algún tipo de privilegio. Y de acuerdo también al tipo de bien que se haya subastado.
La quiebra implica un proceso de liquidación colectiva. El concurso preventivo, que es el otro proceso concursal, es distinto. Lo que se hace el concurso preventivo tiende a evitar la etapa liquidativa y lo que hace es busca celebrar un acuerdo entre el deudor que está concursado, es lo que antes se llamaba a veces en la tele le ponen un nombre antiguo, convocatoria de acreedores, lo mencionan a veces en los diarios. El concurso preventivo, en definitiva, lo que se busca, intenta buscar un acuerdo entre el deudor concursado y sus acreedores para regir de ese modo el cumplimiento futuro de todas esas obligaciones que el deudor ya no puede satisfacer de manera adecuada. Podrán tramitarse quitas, podrán negociarse quitas, esperas, podrán hacerse sociedades, capitalizar créditos, puede haber negociados de todo tipo. Si ese acuerdo es aceptado por un determinado número de acreedores, de acuerdo a un complejo régimen de mayoría que ustedes van a estudiar en unos años, ese acuerdo pasa a ser obligatorio para todos. Si no hay acuerdo, por supuesto, el deudor quiebra, es decir, el concurso preventivo se transforma en una quiebra y se ingresa en una etapa de liquidación. Es decir, todos los bienes del patrimonio de la persona, o los bienes necesarios para hacerlo, se van a subastar, o pueden ser objeto de otros actos, pero en definitiva se van a ingresar en una etapa de liquidación para que con el producido de eso se le pague a los acreedores en la medida que corresponda. Terminé justo con el tiempo y me gustaría escuchar a ver si tienen alguna inquietud, alguna duda. A ver. Veo que Martín López dice embargo preventivo. Esperen, voy a abrir, a ver si le veo las caras. ¿Cuántos hay con las camaritas prendidas? Pocos, ¿o no? Vamos, no tengan vergüenza. ¿Tienen alguna duda o inquietud de esto que acabo de mencionar? Lo que me interesa, mientras se quitan la vergüenza para hacer alguna pregunta, lo que me interesa es que les quede claro de esta noción de patrimonio como garantía, patrimonio del deudor como garantía común, es lo que decíamos al inicio, y creo que puedo poner la filmina acá, esta frase que me parece que es muy clarificadora. Ustedes como deudores o ustedes como acreedores, la suerte que va a tener, digamos, el vínculo obligacional depende en enorme parte de la solvencia patrimonial del deudor. Insisto, ustedes pueden tener un crédito gigante, enorme, de muchísimos ceros frente a un deudor, pero si ese deudor no tiene nada y ustedes saben que hay muy pocas chances de que tengan un futuro, ese crédito, ese derecho que ustedes tienen a percibir, no tiene valor. Es la realidad, no tiene valor económico. En los papeles quizás le deben muchísimo dinero, pero en la práctica el contenido económico concreto de ese crédito es escaso. Por eso la suerte del acreedor, la suerte en el sentido, el futuro del acreedor, el destino de un acreedor siempre está ligado a la solvencia patrimonial del obligado. Y todas las herramientas que tiene un acreedor están orientadas a mantener la solvencia que tiene, a aumentarla si eso es mejor y lo permite, y a evitar que se disminuya, evitar que desaparezca, que el deudor elimine, dilapide su patrimonio, afectando los intereses del acreedor. Por eso, todas las herramientas que hemos visto en esta clase están dirigidas siempre a eso, a mantener una solvencia, a evitar la insolvencia y a lograr tutelar ese patrimonio que en definitiva va a ser aquel con el que responde por las deudas. ¿Sí? Ahí son un ruidito. Porque me anoté, perdón, no, el ruidito, no, ustedes no lo están escuchando. Está sonando el timer con el que me anoté para hacer las dudas. Perdón. Insisto, quiero escuchar sus dudas. Si las sé responder, se las respondo. Si no las sé, me comprometo a estudiarlo. ¿Alguna duda, inquietud? No, yo hoy en la primera etapa, Sí. cuando hablaba que ya no... Me acuerdo de haber leído excepciones que se iban a prisión. La deuda por manutención y deudas al fisco. Digamos, que hay excepciones que podés ir a prisión por deuda. Nada más hay esa salvación. Miren, yo de derecho penal no sé nada. O si lo sé, sé lo que saben ustedes. No es que sé nada, pues no, me dedico al derecho civil y comercial. O como dijo un amigo, de penal yo sé que son 12 pasos y al arco. Algo así, es un chiste muy mal. Tengo mis dudas que por solo deberle al fisco uno va preso. Generalmente creo que los tipos penales que involucran la prisión por deudas al fisco incluyen formas de, digamos, de violentar el interés fiscal de una manera delictiva. Son esos supuestos en donde alguien va preso. Por deber impuesto solo no se va preso. Eso creo estar completamente seguro. La FIP, si se le debe dinero, inicia un juicio, un proceso de cobro ante
la justicia federal. Si a ARBA le deben dinero, iniciará un apremio ante la justicia provincial. Si el municipio a ustedes les tiene un derecho de cobro frente a ustedes, iniciará también un proceso de cobro ante la justicia local. No van a ir a una fiscalía a declarar. Los supuestos donde se debe al fisco, debemos estar seguramente hablando de falcos, digamos, formas de, no sé, no me acuerdo el nombre del tipo penal, pero defraudaciones de entidad que involucren ya maniobras delictivas que tienen al fisco como víctima, como al interés del fisco como bien jurídico protegido y en este caso dañado. Eso es importante aclararlo porque si no van a creer que no pagan alumbrado, barrido y limpieza y al séptimo mes viene el patrullero y no es así. No, no, no. La responsabilidad del deudor es personal. Bien Pablo, Pablo, ¿no? Estoy viendo los nombres, no me aparecen los nombres. Pablo. Bien Pablo que se animó a una pregunta que estaba muy buena. ¿Algún otro tiene alguna inquietud o duda? Voy a poner la portada que me dice el canchero acá con un gráfico, una casa Profesor, muy coqueta. Sí. Sí, entiendo por ahí, me quedó el caso de los dueños del C5N, pero seguramente está dentro del contexto que usted dice, que había, más allá de una deuda con el fisco, lo que se suponía que era todo un teje-maneje para evadirlo, bueno, había un delito, si se quiere. Pero sí hay, ahora sí van, y me parece perfecto, los que no pagan manutención sí lo detienen por deudas de manutención. Eso sí, estoy casi seguro, a esta altura. Sí, de vuelta. Quizás tendríamos que hablar con alguien que se dedica al derecho penal. Manutención, estamos hablando de créditos alimentarios, ¿sí? Los derechos, la protección del derecho alimentario es muy fuerte porque involucra tratados internacionales que protegen a la niñez, por lo tanto hay muchas medidas, digamos, de políticas públicas más intensas para proteger ese crédito. En general puede involucrar desde prohibiciones de salidas del país, la anotación en registro de deudores morosos de alimentos, etcétera, etcétera. Sobre si hay algún tipo penal, sí, creo que sí, el Código Penal prevé alguno vinculado a eso y por lo tanto, si está en el Código Penal, ustedes saben que las penas del Código Penal es la prisión, la reclusión o el decomiso o la multa y, bueno, la pérdida de la libertad es una de esas. Así que si está comprendido el tipo penal, lo implicará. Pero sí, está bien la aclaración para hacerlo porque, de vuelta, tiene protección penal el crédito alimentario. No es lo más común, digamos, en general la protección de los alimentos se tramitan en general en los foros de familia con cobros económicos, ¿sí? Pero bueno, a veces la persona no quiere pagar y hace lo que sea por incumplir. Pero bueno, eso ya involucra otro arista de complejos del derecho de familia que también lo van a estudiar en unos años o el año que viene si hacen derecho de familia. Estaba tratando de recordar a ver si tenía el Código Penal acá. Y es correcto lo que decías, Pablo, con el tema de la evasión. La evasión fiscal es una cosa muy distinta. Una cosa es no poder o no querer pagar un impuesto, otra cosa es construir o realizar maniobras dirigidas a sistemáticamente no solo no pagar impuestos, sino escaparse a la responsabilidad, digamos, patrimonial de pagar los impuestos. Ahí ya estamos hablando de casos mucho más grandes. Hay leyes penales tributarias que regulan tipos penales, pero son casos más complejos. De hecho, hay una ley penal tributaria que no está incluida en el Código Penal, pero sí es independiente, que son todas estas cosas que ustedes ven en las noticias cuando se habla de evasión o estos delitos graves. No, esas cosas escapan un poco al principio general que estamos viendo ahora, pero está bien remarcarlo. ¿Alguna otra inquietud? Agustín, Valentina, Martín, Mariano, Ezequiel, Santiago, Luciano y los que tienen foto, no me muestra el nombre, pero bueno, un gusto para conocerlos a todos. ¿Alguna duda? Si no, ya terminamos, no los molesto más, quedan 3 minutos. ¿Se entendió? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna crítica? Reitero para los que llegaron más tarde, esta es la habitación de mi hijo, así que esta decoración les pido disculpas. No crean que decoro así en mi casa normalmente. Simplemente son unos gráficos que hizo la madrina de mi hijo que le despiertan alguna sonrisa. Bueno, chicos, los veo seguramente en la próxima clase. No recuerdo cuándo los vuelvo a ver. Estudien. Bueno, muy buena clase. Gracias, Luciano. Me alegro que te haya gustado. Cualquier duda siempre lo pueden anotar. Hay clases periódicamente, el programa está muy bueno. Hay clases de repaso, clases de consulta. Cualquier duda la pueden hacer si algo no se entendió.
Y yo, de todo lo que acaban de ver, estas filminas, no sé si todavía las tienen en pantalla, de todo esto yo voy a hacer un PDF y lo voy a subir al campus para que lo puedan tener. El PDF este no es material de estudio, no significa que ustedes leen esto y ya la bolilla la tienen esa vida. Esto es como si fuese un pizarrón, así que son anotaciones, lineamientos generales. Después complétenlo con la bibliografía de aula. Bueno, no los molesto más. Éxitos y después nos veremos en la próxima clase que nos toque. Adiós.